Buenos días, mi nombre es Brian Gerardo Camal Molina, estudio en la Universidad Autónoma de Campeche. Actualmente curso el sexto semestre en la licenciatura como químico farmacéutico biólogo. El día de hoy hablaremos de un tema de hematología que es muy importante. Esta es la hemostasia y la coagulación. La hemostasia la podemos definir como el proceso por el cual se forman coágulos en las paredes de los vasos sanguíneos lesionados, con la finalidad de poder evitar la pérdida de sangre. Etimológicamente, la palabra hemostasia deriva de dos vocablos, hemos y estasis. Hemos significa sangre y estasis estabilidad. Por lo tanto, podemos decir que la hemostasia es la prevención de la pérdida de sangre. La hemostasia se lleva a cabo en 4 importantes pasos que se relacionan entre sí y se llevan a cabo casi al mismo tiempo. Estos 4 pasos a su vez se dividen en 2 partes, que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria tenemos al espasmo vascular y al tapón plaquetario. El espasmo vascular está dominado principalmente por la vasoconstricción del vaso, es decir, el vaso va a tender a contraerse. Tapón plaquetario, como su nombre lo indica, participa esencialmente las plaquetas. En la hemostasia secundaria tenemos la formación del coágulo sanguíneo, en el cual participa una serie de proteínas denominadas factores de la coagulación, y la fibrinólisis, que simplemente es la eliminación del coágulo que se va a formar. Empezamos con el primer paso, que es el espasmo vascular. Es el fenómeno inicial debido al estímulo que hay al momento del traumatismo que se produce en el vaso sanguíneo, es decir, por la ruptura del vaso. Los vasos sanguíneos están compuestos de 3 capas: túnica adventicia, capa media, la cual está formada principalmente por fibras musculares, y la capa íntima, que es el endotelio. Por lo tanto, el espasmo vascular es producido por la contracción de estas fibras o capas musculares que están en las paredes de los vasos sanguíneos. Existen varios mecanismos por los cuales se puede producir un espasmo vascular. Puede ser producido por una contracción o espasmo miógeno local. Otro factor son los factores autocoides y los reflejos nerviosos. La finalidad de producir un espasmo vascular es que la luz del vaso sanguíneo se reduzca, y a su vez esto hará que la sangre tienda a circular menos por ese lugar, y así se va a prevenir la pérdida de sangre. El paso número 2 es el tapón plaquetario. En este participan esencialmente las plaquetas, y estas plaquetas cumplen 3 procesos diferentes, que son la adhesión, la activación y la agregación. En el proceso de adhesión, las plaquetas, al momento de detectar la adhesión de un vaso sanguíneo, comienzan a hincharse, liberando sustancias como las prostaglandinas, las cuales permiten a las plaquetas hacerse pegajosas. En la membrana de las plaquetas existen 2 proteínas que son importantes para este proceso, las cuales son la glucoproteína GPA-BA1 y la glucoproteína GP2B2A. El endotelio produce una proteína muy importante denominada el factor de von Willebrand, y se activa ante la presencia de una lesión endotelial, y al activarse se une a receptores GP1B1A. Gracias a esto, las plaquetas migran desde el plasma hacia los receptores ubicados en los vasos dañados, y ahí se unen a 3 receptores, que son el GP1A, 2A
a los receptores de fibronectina y a los de laminina. En este punto se completa la adhesión plaquetaria. Una vez que está totalmente adherida, sigue la activación y aquí las plaquetas comienzan a producir ATP, ADP, calcio, serotonina, el factor de Willebrand, el tromboxano A2, factor 5 de la coagulación y también fibrinógeno. Gracias a este proceso, las plaquetas pueden adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos y así formar el tapón plaquetario. En el paso 3 tenemos al coágulo sanguíneo. La coagulación sanguínea es el proceso por el cual se forman proteínas llamadas complejo activador de la protrombina, que después activará a otras proteínas de la coagulación para generar una red para el tapón plaquetario con la finalidad de reforzarlo. Esta consta de 3 pasos, los cuales son la formación del CAP, que significa complejo activador de la protrombina. El segundo proceso es la conversión de protrombina en trombina. Y por último, la conversión de fibrinógeno en fibrina. El proceso de formación del coágulo se da entre 15 a 20 segundos si la lesión es grave y de 1 a 2 minutos si la lesión es menor. La formación del complejo activador de la protrombina es un proceso que comienza por 2 causas. La primera es por un trauma a nivel de la pared del vaso sanguíneo y la segunda, que es por el contacto de la sangre con los elementos de la pared como el colágeno, teniendo que el activador puede formarse por 2 vías denominadas cascadas de coagulación. En esta tenemos una vía extrínseca que comienza por la lesión de la pared vascular y una vía intrínseca que se inicia en la sangre. La diferencia entre estas 2 vías es que la extrínseca es más rápida, mientras que la intrínseca tarda un poco más. La vía extrínseca comienza con el factor 3. Este factor actúa sobre el factor 5 y el factor 10. El factor 5 lo activa, mientras que el factor 10 necesita del factor 5 más calcio para ser activado, y el factor 10 activado más fosfolípidos provenientes de las plaquetas y del tejido dañado más la acción del factor 5 forman el complejo activador de la protrombina. La vía intrínseca inicia con el factor 12, que al tener contacto con la sangre se va a activar. El factor 12 más fosfolípidos plaquetarios van a actuar sobre el factor 11, pero para la activación del factor 11 tiene que actuar el CAM y la precalcreína. Una vez activado el factor 11, este actúa sobre el factor 9 y lo activa. El factor 9 activado va a actuar sobre el factor 10 con ayuda de calcio, factor 8 y fosfolípidos plaquetarios. Y ahora sí tenemos al factor 10 activado, y este factor va a formar el complejo activador de la protrombina. Así tenemos el primer paso de la coagulación, que es la formación del complejo activador de la protrombina o CAP. Para que el CAP se convierta en protrombina se requiere de la presencia de calcio, y una vez activada la protrombina vamos al siguiente paso, que es la conversión de protrombina en trombina. La trombina servirá para actuar sobre el fibrinógeno, y por último se da el tercer paso, que es la conversión de fibrinógeno a fibrina. La fibrina se divide en varias hebras de fibrina, brindándole un refuerzo al tapón plaquetario. Las hebras de fibrina atrapan todas las plaquetas adheridas, haciéndola estable y formando el coágulo sanguíneo, formándose así el factor estabilizador de fibrina. Minutos después, el coágulo comienza a contraerse o retraerse, es decir, se hace más pequeño, uniendo las paredes de los vasos para evitar más la pérdida de sangre. Finalmente llegamos al cuarto paso, el cual es la fibrinólisis.
Mientras dura la formación del coágulo, este va atrapando una gran cantidad de plasminógeno. El endotelio secreta una proteína llamada activador del plasminógeno tisular, y esta proteína se activa luego de varios días de haber iniciado la hemostasia y que la hemorragia se haya detenido totalmente. Actúa sobre el plasminógeno activándolo y se convierte en plasmina, también denominada fibrinolitina, que actúa sobre las hebras de fibras y las disuelve. También inhibe los factores de coagulación, eliminando el rastro de todo el proceso de hemostasia. La plasmina debe tener una proteína que la regule. Esta proteína es el inhibidor de plasminógeno tisular 1, que actúa sobre el activador de plasminógeno tisular, evitando que se convierta el plasminógeno en plasmina, finalizando así el proceso. Después de las horas, días o meses, la lesión del vaso comienza a ser invadida por fibroblastos, produciendo la fibrosis, culminando todo el proceso de hemostasia. Y con esto damos por terminado nuestro video. Muchas gracias.